Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural desde la Universidad de Chile. En esta temporada 2021 nos encuentras en Tantaku y en tu plataforma de reproducción y streaming favorita en audio y video. En este capítulo hablamos de los 13 meses más cargados de elecciones en la historia de Chile. Entre octubre del 2020 y noviembre del 2021, los y las chilenas habrán acudido a las urnas 5 veces y elegido representantes para 7 cargos diferentes. Podríamos decir que este año calendario ha estado marcado por elecciones. Las últimas 2 reprogramadas y aún muchas y bastante importantes quedan pendientes en 2021. ¿Pero había existido antes un año tan cargado de elecciones en la historia de Chile? Para hablar de elecciones tenemos que mencionar sí o sí las primeras constancias sobre el sufragio que tenemos en la historia del país y que se remontan a la primera Junta Nacional de Gobierno, 3 días antes del 18 de septiembre de 1810. El 15 de septiembre, en la convocatoria del primer Congreso Nacional, se emitió un reglamento electoral que incluyó puntos como elecciones directas, en los que la ciudadanía votaría en una sola vuelta por los candidatos que tendrían representación territorial. El país se dividió en secciones, y el propósito de las elecciones era determinar a sus voceros. Solamente podían votar hombres calificados como libres, ya que aún existía la esclavitud, y aunque no existían exclusiones raciales o étnicas, se requería que estos hombres tuvieran más de 25 años si estaban solteros y 21 si estaban casados. Y claro, debían tener inscrita una residencia fija en cada unidad territorial. A través de estos comicios se eligió al primer Congreso Nacional durante los meses de abril y mayo de 1811, y la entidad se instaló oficialmente el 4 de julio del mismo año. Aquí entramos en una vertiginosa seguidilla de elecciones. En 1829 se votó por primera vez a un grupo de electores para el cargo de presidente de la República, en un proceso hoy conocido como sufragio censitario, que no permitía mucha rotación en el poder y que se mantuvo con muy pocas modificaciones hasta 1888, en que se estableció mediante una reforma constitucional el sufragio universal masculino. Tuvieron que pasar 47 años con la lucha de mujeres como María de la Cruz Toledo, Elena Caffarena, Flor Heredia y centenares más para que en 1935 las mujeres pudiéramos participar en las elecciones municipales y recién en 1945 lograr el sufragio femenino irrestricto, incluyendo las presidenciales. En total, las mujeres hemos podido elegir a 9 presidentes de un total de 68 periodos presidenciales en la historia del país. Claro que varios de esos periodos no tuvieron ningún tipo de participación de nadie, pero aún así esta es una cifra muy baja. Las urnas se cerraron durante la dictadura de Pinochet. De 1973 a 1990 las elecciones quedaron completamente fuera del panorama, excepto en el proceso de 1980, cuya legitimidad ha sido cuestionada por las condiciones en las que se dio la participación ciudadana del plebiscito por el cual se ratificó la actual Constitución. Otra historia fue el referéndum del sí y el no, realizado el 5 de octubre de 1988, mediante el cual la ciudadanía terminó con el periodo dictatorial. Hoy, uno de sus últimos legados, la Constitución escrita por una comisión liderada por Jaime Guzmán, comienza a llegar a su fin con un proceso constitucional abierto tras el estallido social y con una abrumadora mayoría en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, una votación que ya fue impactada por la pandemia. Así lo explica Ernesto Águila, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La intensa agenda electoral ocurre en el contexto de una crisis política y social que irrumpe el 18 de octubre del 2019, que se profundiza en muchos aspectos con la pandemia y que tiene también como trasfondo una crisis de la representación política, es decir, de la confianza de los ciudadanos y ciudadanas con quienes hoy día son partes de las élites en general
pero de manera más específica también de quiénes son los representantes políticos. Está roto el pacto de confianza entre representados y representantes. Entre el 25 de octubre de 2020 y el 21 de noviembre de 2021, entre elecciones y primarias, las urnas se abrirán a las y los ciudadanos chilenos en 5 ocasiones para elegir autoridades para 7 cargos distintos: representantes en la Convención Constitucional, alcaldías, concejalías, gobernadores, presidente o presidenta, diputados y senadores. De estos, por primera vez, las y los gobernadores serán electos por voto popular. Pero ¿cuáles son las complejidades de vivir este año tan histórico con 5 elecciones cruciales en un año calendario y tantos cargos sujetos a votación? De eso conversamos con Ana María Castillo, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Inteligencia Artificial, Sociedad, Información y Comunicación. Sabemos que el CERVEL está preocupado y está conversando con, por ejemplo, las plataformas, pero ahí hay vacíos regulatorios en nuestro caso. Entonces, tenemos por un lado una regulación muy antigua acerca de cómo nosotros recibimos la propaganda, y hay espacios que están totalmente fuera de la regulación actual. Entonces, por supuesto que a partir de las plataformas hay iniciativas, como para, por ejemplo, que uno pueda seguir de dónde viene la propaganda política, quién ha pagado por los avisos que nos aparecen en las publicidades de nuestras propias plataformas, en nuestro feed de Facebook, en Instagram, etc. O sea, hay ahí donde buscar, cómo llegar a quién ha pagado esos avisos. Pero es una estrategia que está al alcance de personas que saben buscar. No es una cuestión abierta y transparente. Entonces, la información pública, transparente, es de vital importancia, es muy relevante hoy día. Y también saber buscar y saber trazar, o sea, saber diferenciar qué hace a una información verídica de otra falsa. O cuál es la calidad de la información, si es una información trazable, por ejemplo. Si a mí me están dando una noticia, ¿puedo yo encontrar la fuente? ¿Sé de dónde viene esa noticia? ¿Sé quién está detrás de la información? ¿Cuáles son los datos? Es probable que durante este periodo de tiempo tu WhatsApp no haya dejado de sonar con alertas, láminas entre comillas informativas, pantallazos y cadenas de información falsa. Publicar algo en tu Instagram, que al menos 5 de tus seguidores entren a la publicación y lo recompartan, que te envíen perfiles que afirman tal o tal cosa de un candidato o candidata, videos virales, mensajes copiados y pegados. Pero paremos, ante tanta información circulando asociada a este crucial proceso, es importante que la chequees antes de reenviarla o compartirla. Prefiere enviar links de medios que cumplan normas de ética periodística en vez de mandar un pantallazo. Así te aseguras de evitar la difusión de desinformación, especialmente en tiempos de elecciones y pandemia. Así lo refuerza Ana María Castillo. Hablar con propiedad, ¿no? De las fake news no son noticias, no podemos hablar de noticias falsas. Una información que es falsa no tendría por qué ser una noticia, ¿no? Es desinformación, y la desinformación no tiene que ver solamente con las plataformas digitales. Es mucho más antigua, ha estado en los medios de comunicación y en los sistemas desde que la humanidad es humanidad prácticamente. Entonces, tener herramientas para combatirlas en esta situación tan compleja, donde tenemos tanta información, porque eso sí es cierto, hay un aumento de la cantidad de información que recibimos porque está a la mano, porque pasa a formar parte de nuestro círculo más íntimo, prácticamente dormimos con el teléfono al lado y con las plataformas, entonces es algo mucho más agobiante. Y es más evidente entonces que estamos frente a procesos de desinformación o campañas de desinformación que son articuladas, que son sistemáticas y que tienen que tienen el afán específico de convencernos de algo que daña la capacidad que nosotros tenemos de tomar buenas decisiones a nivel político. Por lo tanto, eso daña la democracia.
Entre el 2020 y 2021 la sociedad mundial ha vivido un remesón y atraviesa un momento histórico. En Chile, la pandemia llegó después de un estallido social que generó una profunda crisis institucional y de paso, un año después de la marcha nacional más multitudinaria del regreso a la democracia, se aprobó la redacción de una nueva constitución a través de una convención completamente paritaria, algo único en el mundo. Sobre este punto profundiza el académico Ernesto Águila. La elección de convencionales constituyentes es realmente una excepción histórica. Porque las tres grandes constituciones políticas que ha tenido Chile, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, que son las que han tenido mayor perdurabilidad en el tiempo, fueron constituciones que se generaron a partir de los vencedores, en el caso de la de 1933, de los vencedores del IRCAI, de los conservadores, y en el caso de la de 1980, de los vencedores de 1973. Independientemente de las fechas de las elecciones, que como vimos pueden ser modificadas por la pandemia, el llamado es siempre a la responsabilidad para ir a votar, considerando la distancia social, mantener el lavado de manos y el uso de alcohol gel y tratar de buscar horarios de bajo tránsito para asistir. Pero no solo eso, también es una buena idea estudiar las papeletas de candidatos y candidatas con anticipación para evitar demoras en la fila de tu local de votación. Trata de informarte en medios oficiales y comparte solo noticias que leíste en su totalidad y a través de links. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2021. Nos encuentras en tantaku.cl y en tu plataforma de streaming favorita. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.